Volvemos con Conciencia Pública por LU14, por las redes sociales de Conciencia Pública, para toda la provincia de Santa Cruz. Ahora estamos con Flavio Vergara, quien es del Instituto Malbrán, un trabajador, pero también un compañero militante de ATE, director también de negociaciones colectivas y parte de la conducción de ATE Nacional. Y con él vamos a hablar un poco, en la introducción de este programa, tratábamos de hacer alusión a la necesidad sobre los ciudadanos y las ciudadanas y de toda la ciudadanía de Santa Cruz ante la escalada de contagios y el brote comunitario en ciudades como Río Gallegos y Caleta Olivia. Vos que estás en el Malbrán, donde se hacen también los testeos y bueno, uno de los centros de laboratorios del país, quería consultarte y que nos cuentes un poco por qué hay que seguir, digamos, de alguna manera respetando la normativa rajatabla, sobre todo en este momento. Flavio Vergara, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todas y a todos. Bueno, Peter, lo que vos decís es muy claro. Digo, primero para poder poner en situación a la gente lo que significa el Malbrán. El Malbrán es el centro reconocido mundialmente de referencia en el país para el diagnóstico de la gripe, y el coronavirus es un virus respiratorio, con lo cual ese centro de referencia se dedicó a pleno a trabajar en el corona. Primero puso a punto los diagnósticos, después construyó la red de laboratorios, distribuyó la capacidad diagnóstica en todo el país, proveyó de los insumos y controla que estén cumpliendo con efectividad esa tarea. La tarea del diagnóstico sirve para poder identificar cómo evoluciona la enfermedad en el país. Ahora, nosotros podemos ser los mejores diagnosticadores, pero si la población no cumple con el rol que le toca, el rol social colectivo de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que vamos a hacer es diagnosticar cada vez más casos. Entonces, yo quiero volver a alentar. Yo entiendo que hace casi 7 meses que estamos en un proceso de ASPO, que en algunos lugares fue más duro, en otros fue más leve, pero creo que todo el mundo sabe y bueno, en la ciudad, en la provincia mismo, en este momento se tienen que estar dando cuenta de cómo los casos están subiendo. Y esto tiene que ver con que hay un relajamiento, que no es un relajamiento malicioso, es un relajamiento tal vez producto del cansancio, de la necesidad económica de que algunos tengan que trabajar, pero también hay una conducta fogoneada por medios de comunicación hegemónica que te dicen que es lo mismo quedarte en casa que salir a tomarte una cerveza, y no es lo mismo. Que es lo mismo quedarte en casa cuidándote, cuidando a los pibes y cuidando a los viejos, que salir a hacer una reunión familiar, y no es lo mismo. Cada evento que se produce de reuniones que no son las que corresponden, donde no se respeta la distancia social, donde no están con barbijo, produce casos. Los casos van a parar a los hospitales y los hospitales están saturados. De hecho, en el hospital de Río Gallegos acaban de llegar 2 trabajadores, 2 biólogos moleculares que van a hacer tarea diagnóstica para fortalecer el hospital porque los que estaban trabajando cayeron enfermos o porque se agregaron equipo. Entonces digo, hay que entender que en algún momento se quedan sin capacidad de diagnosticar y en algún momento, y no muy lejano, nos vamos a quedar sin capacidad de operar las áreas de terapias intensivas. Porque por más que haya camas y por más que haya respiradores, si los que los saben usar y los que están para atender a la gente se enferman y caen, no hay quien pueda ponerte un respirador. El respirador no es una cosa mágica, hay que intubar a las personas, hay que ponerle medicación para poder hacerlo. No todo el sistema de salud está preparado para hacer eso, es un grupo muy específico el que hace esa tarea. Entonces, nuestra gente tiene que entender que es muy importante que se cuiden, que se queden en casa el máximo tiempo que puedan. Esto no es que no tengan que salir para nada, pero que cuando salgan lo hagan por necesidades particulares y que cuando salgan lo hagan con todas las medidas de prevención que corresponde. Porque si el número de casos aumenta, el sistema va a colapsar inexorablemente. Y la verdad que la peor de las cosas que nos puede pasar es tener que elegir a quién se le pone el respirador o a quién se lo deja morir. Y eso, si sucede, no es por responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras de salud, sino por conductas irresponsables de algunos miembros de la sociedad que no entienden que esto es una situación de pandemia mundial. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras tenemos hoy fallecidos y cuántos trabajadores y trabajadoras tenemos, no sé si están contabilizados los que están
haciendo cuarentena, pero digo, en cuanto a los Mirá, fallecidos. tardamos bastante en obtener esa información, pero para que se entienda, el conjunto de los trabajadores infectados que tenemos hoy está superando los 40.000 de salud. Bien, Tenemos más de 100 muertos y tenemos más de, casi te diría que tenemos cerca de 40.000, 50.000 trabajadores que salen del circuito. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona que está enferma, como en cualquier lugar, los contactos estrechos tienen que ir a proceso de aislamiento. Entonces, cuando tenés un trabajador de salud de la terapia que se enfermó, los que estaban alrededor tienen que salir del sistema también. Entonces, claro. si vos tenés un enfermero de terapia que se enfermó, te sacó de circulación al que limpiaba la terapia, al camillero que trasladaba a los pacientes, al médico, al kinesiólogo, y entonces produjiste un estrago, y no es que esa gente la reemplazás con otra. Por eso digo, puede parecer dramático, pero digo, para que se tome la justa medida de lo que estamos diciendo, es importante que entiendan que es un número finito. El número de trabajadores de salud es finito, no es infinito, no es eterno, no es que y encima, en los lugares críticos, no se reemplaza por otros trabajadores. Entonces, el máximo del cuidado, y además digo, bueno, yo como trabajador de salud lo puedo plantear también, hace falta que, en algún momento aplaudían a la noche, hace falta que haya respeto porque 7 meses de estar laburando sin parar es agotador. 7 meses de estar laburando sin parar un día prácticamente, trabajando jornadas larguísimas. Los compañeros salen con la cara marcada de los barbijos y con las manos arrugadas de los guantes de tenerlos puestos todo el día. Y muchos y muchas cuando salen cansados, tienen que ir a sus casas con temor de no estar llevando la enfermedad a su casa. Pero además cuando salen se encuentran con que en el camino hay gente que está como si fuera que está de vacaciones. Y la verdad que genera una contradicción casi esquizofrénica, pensar que se están jugando la vida por la población que no les está dando pelota. Y vuelvo a decir, no es con enojo con la población, pero para que se entienda la crisis que se produce en los laburantes, además, porque no es que la gente está haciendo la parte que le toca, nosotros hacemos la parte que nos toca y hay un sector de la población que no lo está haciendo, no la mayoría de la población está acompañando esto, apretando los dientes, sabiendo que está cumpliendo una tarea, porque es cumplir una tarea quedarse en casa. Ahora, Tarea por qué sanitaria. pensás que hay una instigación constante de los sectores concentrados de la economía, pero también de los sectores de los medios hegemónicos, alentando la anticuarentena, también generando por medio de distintas estrategias comunicacionales, bueno, un desprestigio a la gestión o a la administración de la cuarentena durante este tiempo? Bueno, primero valorar que la decisión del gobierno nacional de tener una cuarentena temprana fue lo que nos permitió adecuar el sistema de salud para que hoy ya no tengamos los sistemas colapsados, porque toda la construcción de camas, de lugares de aislamiento, de construcción de respiradores, de capacitación de gente que no era del área crítica y se la formó, es lo que permite que hoy en este nivel de crisis igual estemos respondiendo. Bien. ¿Por qué? Yo creo, estoy convencido, que los que hacen de la cuarentena la tratan como si fuera un secuestro, digamos, de la población y plantean que esto es medio una dictadura y a la vez dicen que el virus no existe y a la vez dicen que en realidad no tiene sentido quedarse, son los que promueven sociedades donde plantean que si los pobres se tienen que morir, que se mueran, donde plantean que si los viejos se tienen que morir, que se mueran, donde no les importa a la sociedad, no les importa a la gente, les importa el lucro, les importa un modelo de población donde algunos acumulen y otros tengan que dejar la vida en el camino. Donde justamente no les importa lo que se hace visible en la pandemia, que es que lo único que está dando respuesta es el Estado presente, un Estado presente. Y un Estado presente, además de un Estado que te atiende en salud, es un Estado que tiene que plantear una distribución distinta de la riqueza en el país. Y esa distribución distinta de la riqueza está vinculada a los 9 millones de argentinos que están atendidos con los IFE, ¿sí? Con el ingreso de 10.000 pesos, que es poco, pero para que puedan subsistir, y son los mismos que están puteando porque no quieren que se cree el impuesto a la riqueza. Porque son las familias que están tratando de mantener sus privilegios, ¿sí? Porque esos son privilegios, los otros son derechos. Entonces, el problema que tenemos es que hay una batalla cultural que no pudimos ganar todavía y que hay que seguir dando, es que hay mucha gente
que nunca va a tener la riqueza que tienen los que la tienen que poner y que sin embargo defienden los intereses de ese sector en lugar de defender los intereses de los compañeros que están pasándola mal. Esto es una disputa Bueno, de ahí sector como digo, profunda. yo creo y coincido con vos, cómo se hace, porque también hay un continuo bombardeo para dividir, ¿no? O intentos constantes de los medios también concentrados y de los sectores de poder real para dividir me parece, para dividir a la comunidad en lo que vos decís, digamos. Y realmente, si bien no se ha logrado todavía, digo, la unidad del campo popular creo que es la única garantía que puede hoy llevar esto a buen puerto, ¿no? ¿Cómo se sostiene eso si tenés medios constantemente agitando? Bueno, no en vano, una de las batallas que terminaron con el gobierno de Cristina en su momento fue la batalla por la ley de medios. Claro. Nosotros podemos decir, podemos estar hablando acá en esta radio, hay muchas y muchos compañeros ciudadanos que nos están escuchando, pero hay otros parlantes que suenan más fuerte que el nuestro y que aturden, Entonces, la gente termina creyendo que hay cosas que le están diciendo que son válidas y que en realidad son mentiras, pero que por repetidas parecen verdades, como decía Jaureche, ¿no? Las onceras. Exacto. Y hay un problema que es también cultural que tiene que ver con la construcción de la clase media y con el aspiracional de la clase media. Digo, la clase media que piensa que está más cerca de los ricos que de los pobres, lo único que tiene es la imagen ilusoria de ver su imagen reflejada en el vidrio blindado de lo que viven del otro lado, al lugar al que nunca van a poder llegar. Y se piensan que porque ven la imagen de ellos reflejada en el vidrio, están del otro lado. Muchachos, nunca van a estar de ese lado. Nunca van, no los quieren de ese lado. Son igual que los negros para el otro lado. ¿Está? Uno se indigna cuando por lo menos digo esto, y esto lo han dicho muchos mejores que nosotros, la indignidad es la capacidad de reaccionar, la dignidad cuando te la sacan, vos tenés que plantarte frente a eso. Entonces, ¿cómo uno batalla con estos compañeros? Una batalla del sentido común. Hacemos cola en los mismos supermercados. Cargar nafta en las mismas estaciones de servicio, ¿no? Hay gente que vive afuera de este mundo, ¿entendés? Y uno no puede defender los intereses de los que están afuera de este mundo, porque están para otra cosa. Esos tipos son los que están dando ahora la batalla que están peleando por el dólar para ver cómo hacer para el dólar. ¿Cuántos compran dólares? ¿Cuántos de nosotros pueden comprar dólares? Y alguno va y compra 100 y piensa que con eso ahorró y mejoró, y en realidad está contribuyendo como si fuera un médano que se mueve a tapar la autopista que nos tiene que traer el Morphy a todo, pero no se termina de ver, porque como decías vos, hay un gran aparato comunicacional que está vendiéndote una realidad que es otra. Y es muy difícil de dar esa batalla. No sé cómo la vamos a ganar, pero hay que tratar Hay que darla, hay que darla. En cada lugar, con cada compañero de laburo lo pueda discutir. Yo, mira, en el Malbrán discutía con una compañera que era jefa de un servicio, una compañera afiliada de ATE, que se quejaba de los impuestos. Decía, no, porque los impuestos que se pagan son muy altos. Y yo le decía, pero vos sos empleada estatal. El empleo público se paga a través de los impuestos que tributa la gente. Vos te quejás porque no te alcanzan los insumos para trabajar y te quejás porque no te alcanza el salario. ¿Cómo te vas a quejar de los impuestos? No hay muchos impuestos, hay pocos impuestos y están mal distribuidos y están mal cobrados. Que el compañero que vive abajo de 4 chapas tenga que pagar el 20% por la leche es un mal impuesto. Que el que tiene fortunas enormes no pague los impuestos por la fortuna que tiene, ahí tendría que haber un impuesto. Digo, la libertad, los tipos son dueños de los diccionarios, Peter, esto lo decía también el Gordo Cook, decía, cuando la oligarquía gobierna también es dueño de los diccionarios. Entonces, libertad era que vos te puedas comprar 5 millones de dólares para llevarte al exterior. ¿Quién podía hacer eso? ¿Cuántos eran? Y el cepo en realidad es una trampa. ¿Para quién? ¿Quién se lleva la guita afuera? Son los mismos. Entonces, tergiversan la realidad, la trastocan, ponen el mundo patas arriba, como decía Galeano, y te hacen creer que vos perteneces a un lugar que no perteneces y que tenés derechos que en realidad nunca tuviste y que son los que ellos quieren conservar. Que no son derechos, son privilegios, vuelvo a decir.
Flavio, para ir terminando, y te quería pedir un mensaje también como trabajador y como compañero para también acá la comunidad de Río Gallegos y de Santa Cruz, que entiendan y que hay que concientizarse respecto también a lugares o comparando, si se puede, con otros lugares en donde realmente la situación es caótica y la relajación en lugares donde por ahí estamos un poco más cómodos es un acto totalmente egoísta, ¿no? Digo, para ir terminando la entrevista. A ver, tratando de vuelta de lo que decíamos, de entender que, primero entendiendo que los que viven de su laburo, como todos los que vivimos de nuestro laburo, pero los que viven su laburo y que está vinculado a poder intercambiar con la gente en el movimiento, el que vende un pancho, el que vende una remera, el que tiene que arreglar un caño, cualquiera tarea sea, se necesita del contacto. Entonces, el estar frenado genera un perjuicio. Todos están más o menos laburando de alguna manera, pero lo importante es el cuidado. Ahora, donde se desmadró, donde se dejó de tener control, ¿sí? Donde la gente se pensó que ya el barbijo no era importante, porque el problema es la relajación. El barbijo sigue siendo importante, la distancia social sigue siendo importante. Uno puede tener algunas actividades manteniendo los criterios de cuidado estrictamente. Donde no estuvieron esos controles, ustedes están llegando a un lugar así ahora por esta falta de conciencia, pero digo, Salta es un desastre. Jujuy es un desastre. En Jujuy hay gente que se está muriendo en las casas. ¿Sí? Mendoza es un desastre. Esas provincias están gobernadas por la lógica de lo que era el macrismo. ¿Sí? Jujuy y Mendoza. Donde Rubinstein, que es el que permitió que se degrade el Ministerio de Salud a Secretaría, es el que dice que es lo mismo, total es lo mismo moverse, y no es lo mismo. Entonces, hay que apelar a la mayor de las conciencias sociales, a la posibilidad de entender que la salida de esto es colectiva, la salida de esto es con el otro, que necesitamos cuidarnos entre todos, que los trabajadores y trabajadoras de salud estamos para cuidarlos, pero que necesitamos que nos ayuden a que los cuidemos. Y para que nos ayuden hace falta que cumplan con su parte. ¿Sí? Cumplir con su parte es guardar el aislamiento cuando hay que guardarlo, guardar la distancia cuando hay que guardarla, y sin dejar de tener que hacer lo mínimo necesario para poder parar la olla, es tiempo de cuidarse, porque el sistema sí colapsa. Ya no hay de dónde trasladar médicos terapistas, ni trabajadores que hagan diagnóstico, por más que armamos una red espectacular, porque metimos como ATE trabajadores en el hospital de Río Gallego, metimos en Pico Truncado, metimos en Venado Tuerto, metimos en la provincia de Buenos Aires, estamos mandando gente a Orán, pero es un esfuerzo titánico de compañeros que no están en una situación problemática y que van a meterse donde el fuego está prendido para bancar lo que la sociedad necesita, pero por una cuestión de profunda convicción y solidaridad. Porque los que estaban trabajando ahí ya cayeron, producto de la falta de conducta social de los habitantes de ese mismo lugar. Entonces, les pedimos por favor que entiendan que falta, para que la cosa pueda relajarse un poco, que falta no mucho tiempo, pero hace falta que cumplan con su rol. El rol es quedarse, es una actitud, es una acción quedarse en casa. No es no hacer, es hacer. Quédense en casa, aguanten un poco más, ayúdennos a ayudar, y nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance como trabajadores de salud, como trabajadores estatales en todos nuestros roles, como sindicato, bancando a nuestros compañeros y bancando el rol que nos toca como organización social en este tiempo tan duro, para poder salir de la pandemia mejores de lo que entramos y no peores.